Hola, ¿qué tal amigos? Somos Los de Al Lado y esto es nuestro segundo episodio de nuestro podcast. Hoy estaremos hablando acerca de la Cueva de los Tallos. Esta cueva bastante enigmática que se encuentra en Cuenca, Ecuador. Y es parte de lo que nosotros consideramos como uno de los grandes misterios que se encuentra acá en nuestra región. Y bueno, esta cueva ha tenido mucha historia. De hecho, también la han investigado muchas personalidades importantes, como el mismísimo Neil Armstrong. Por eso precisamente yo quería recapitular un poco lo que habíamos estado hablando la semana pasada con respecto a los Old Sahara, que en todas estas épocas, entre los 60 y los 70, que hubo como tanto nivel de exploración. Estaban explorando cavernas, se estaba explorando el fondo del océano. Esto gracias a algunas misiones, tal como la misión que estuvimos nombrando, que es Géminis 4, pudo, por ejemplo, ver por primera vez lo que fue los Old Sahara, que era justamente lo que estuvimos hablando en el episodio anterior. Buenísimo, retomando un poco acerca de la Cueva de los Tallos, tiene una historia que se remonta a la exploración del argentino-húngaro Frank Moris. Fue el primer gran explorador que pudo traer detalles acerca de la cueva, y junto con él el padre Crispi, un padre italiano que estaba a cargo de la parroquia de Cuenca allá en esa localidad, y al cual los indígenas siempre le traían regalos y presentes que encontraban en los alrededores de la cueva e inclusive de adentro de la cueva. Esto es algo misterioso que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención. Todo lo que tiene que ver con hallazgos o cuestiones arqueológicas que se encuentran en tantos sitios de estos y que a veces pasan incluso desapercibidos, o a veces simplemente quedan por allá guardados en alguna bóveda del Vaticano, y no se vuelve a saber nada de ellos. Con respecto a las cuestiones que pudo haber traído esta gente como obsequios o como cuestiones para este cura, tengo entendido que había una cuestión que se denominó como la biblioteca de metal. La biblioteca de metal o la biblioteca dorada. Dicen, ¿verdad? Mitos, que dentro de la cueva se halla una biblioteca de metal con placas de oro, en el cual están detalladas los orígenes de la humanidad. Pero ya va. Estas cuestiones hechas con supuestamente oro, o sea, imagínate esta cuestión. Podría tener algún tipo de conexión tal vez con incluso El Dorado, porque estamos hablando de que esta cueva queda en Ecuador, si no me equivoco. Es probable que también tenga una relación con la mítica ciudad del Dorado, esa que los españoles esparcieron en los rumores entre los investigadores y bueno, los que llegaban del Nuevo Mundo precisamente para despistar. Tal vez fue algo muy para despistar, pero tal vez también como justo estuvimos hablando en el episodio anterior, muchos de estas leyendas a veces tienen algo de cierto, ¿no? Algo que encierra ahí una verdad. Y es notable que las cuevas siempre han sido como que algo que ha estado ahí. Es como los dragones, o sea, en todas las civilizaciones, en todas las cuestiones hay dragones, así sean dragones asiáticos, dragones africanos, pero en todos dragones mexicanos, también la serpiente emplumada. Pero en este caso las cuevas también, o sea, las cuevas siempre ha sido como este sitio en el que los dioses se han manifestado, o algún tipo de, no sé, se puede llegar tal vez a algún tipo de conocimiento interior. Eso también lo he visto mucho, como que esta figura de que la gente se va a meditar o se va a una cueva para encontrar algún tipo de guía. Entonces tal vez en esta cueva de los Tallos también me parece que existe esto, ¿no? Precisamente por lo que nombrabas, que incluso los lugareños hablan de que ahí hay unos espíritus y una cuestión. ¿Qué tal que simplemente sean una civilización completamente intraterrena, quise decir? Una civilización. Que la Cueva de los Tallos sea una de las entradas a estas civilizaciones intraterrenas. Sí, porque una de las cosas también que siempre escucho que dicen es que de hecho en las cuevas, sí, en todas las cuevas se ha podido tal vez haber como un clima o una temperatura, una cuestión muy igual durante mucho tiempo, a diferencia de la superficie de la Tierra que va cambiando, exacto. Entonces, se mantienen las condiciones durante decenas de años, cientos de años, milenios inclusive. Exacto. Entonces esto podría haber hecho que en un momento
de alguno de estos tipos de cataclismos, incluso el diluvio, lo que haya sido. De pronto la gente se fue a estas cuevas y hoy en día son una civilización que no sufrió tantas cosas como sufrió la humanidad afuera en la superficie, pues, que han tenido que ir de adelante para atrás y de atrás para adelante, sino que ellos de pronto tuvieron una evolución seguida y ahorita quién sabe si hasta tienen ovnis, ¿no? Probable. O quizá utilizaron la cueva de los tallos como un gran storage, como un gran refugio donde guardar material no solo de oro, sino otro tipo de materiales. O sea que el cura lo que estaba guardando ahí, el cura Choco Crispy, estaba guardando ahí los cereales. El padre Crispy, el padre italiano, ¿sabes que él tenía un museo allá en Cuenca con los artefactos que habían rescatado los indígenas dentro de la cueva y de alrededor de las cuevas? Y misteriosamente se ha quemado. Se quemó allá en los 60, 70. Esto es lo que yo digo, ¿no? Fíjate qué curioso. Viene una persona y encuentra algo que puede ser misterioso y que es de valor para toda la humanidad. Y esto se ha dado también en Irak, en Irán, cuando tú vienes y vas siguiendo dónde van destruyendo las bombas de las guerras y todas estas cosas. Qué casualidad que siempre van destruyendo cosas que nos hacen borrar la historia, ¿no? Es que, bueno, según Bob Lazar, el ovni en el cual él estaba trabajando, cuando estaba trabajando en el Área 51, era un ovni recuperado arqueológicamente. O sea, en un sitio arqueológico, quise decir. Yo siempre pensé que el ovni en el que había trabajado Bob Lazar y que había hecho ingeniería inversa, había sido el que se estrelló en Roswell. Bueno, retomando un poco acerca de los artefactos que habían sido recogidos de alrededor de la cueva y que estaban en el museo del padre Crispy, eran bastante interesantes, ya que eran unas láminas de metal, de oro, en el cual representaban un reptil, un reptiloide, un reptil como poniendo una piña en el árbol de la vida. O sea que volvemos otra vez, ya la gente va a decir, cónchale, estos panos son unos conspiranoicos, pero es que realmente los reptiles están presentes en todas las cuestiones de la vida. Y esto nos hace preguntarnos si tal vez hubo civilizaciones que ya habían llegado allá, que ya habían llegado a Sudamérica hace 2000 años, no sé. Sí, los reptiles han estado presentes en toda la evolución de la humanidad, inclusive desde el libro del Génesis. Cuando leemos la Biblia, en el primer libro, que es el del Génesis, nos narra cuando la serpiente engaña a la mujer para que coma de la fruta prohibida y luego esta convence al pobre Adán. Y es curioso lo que también estabas diciendo acerca de la piña. No creo que haya sido una piña de estas de... Yo creo que tiene más relación con la glándula pineal y el árbol de la vida que otra cosa. Exacto, todo este árbol de la vida acaso representa la apertura del tercer ojo. O sea, realmente tal vez comenzamos a vivir y a observar el mundo como verdaderamente es cuando logramos una percepción que está más allá de los sentidos comunes que tenemos. Muy probable. Ellos lo sabían. Lo sabían y lo plasmaban. Lo que me parece un poco chimbo, un poco malo, es que no esté por ahí estas tablas o esta cuestión para estudiarlos, porque, o sea, bueno, si se quemaron o lo que sea, pues entonces imagínate. Claro, es que en el incendio se perdieron la mayoría de artefactos que estaban en este museo y se perdieron, entre comillas, por el fuego, pero realmente, para mí, fueron robados. Sí, también yo estaba viendo unas imágenes en Google que mostraban al padre que por cierto tiene una cara de loco, ¿no? Sí. Y con unas supuestas tablillas y tal. Pero también metiéndole un poquito de ciencia a la cuestión, debemos preguntarnos, tal vez esto podría ser algún tipo de falsificación. No se puede descartar. Podrían haber sido estos indígenas, porque de verdad la astucia humana está en todos los ámbitos de la humanidad. Entonces podrían tal vez haber sido algo, porque escuché también en México como una historia parecida. De hecho, no sé si es esta misma. Han habido muchas falsificaciones en México sobre había un cura supuestamente y
Entonces el cura les daba yo no sé cuánto dinero por cada cuestión que descubría. Entonces esto les empezaron a llevar X cantidad de cuestiones que supuestamente descubrían, y resulta que todas las hacían, era como la familia, así como, no, bueno, vamos a hacerle estas, y ahí es como hasta Triceratops. Eran unas rocas Sí. negras con pictogramas e imágenes de dinosaurios. Y resulta que después de haberles hecho las cantidades de pruebas y cuestiones, eran una cuestión que había sido completamente manufacturado así con Bueno, Play-Doh. lo del Museo del Padre Crespi no se puede descartar. Esta placa de metal de oro que consiguieron y que estaba en el museo supuestamente tenía propiedades bastante únicas, ya que se podía doblar y ella volvía nuevamente a su forma original, sin perder los tallos, sin perder lo que estaba grabado. Esto también nos hace pensar en cuánta tecnología o formas de manipular los metales pudo haber existido antes y que hoy en día simplemente está perdida. Por eso todas estas cuestiones que tienen que ver con las civilizaciones antiguas son como tan importantes, ¿no? Porque realmente cuántas cosas se pudieron haber perdido que ya jamás van a volver a existir. O robado. O robado. De hecho, estaba viendo hace tiempo que se dice que tal vez, por ejemplo, los egipcios podrían haber desarrollado algún tipo de aeroplano. Un tipo de aeroplano en el que se podían catapultar de un lado a otro, no sé, de una pirámide a otro, de la esfinge a otro lado, no sé. Pero se catapultaban de una forma muy parecida a la que utilizan hoy en día los portaaviones. Con catapultas Ajá. para lanzar las aeronaves. Sí, es como una forma, pero realmente que yo sepa, no sé si se ha logrado probar que esa tecnología existió, pero serían cuestiones que nos darían, como siempre digo, una perspectiva mucho más amplia de lo que ha sido el mundo. Otra de las personas que han visitado la cueva de los tallos fue el gran astronauta Neil Armstrong, allá en 1900, en la década de los 70, con una exploración en la cual estuvo también participando el ejército británico y lograron sacar de ahí de adentro de la cueva varias cajas con toneladas de material. ¿Qué tenían esas cajas adentro? No lo sabemos. Este tipo de materiales podrían haber sido desde cuestiones arqueológicas hasta, no sé, pedazos de tierra para ver de qué estaba formado todas las cuestiones que están aquí adentro de esta cueva. Pero lo que sí me llama la atención es como esta cobertura mediática que tuvo en ese momento, en 1976, toda esta exploración. Porque justamente, y lo curioso también es esto, mira, lo volvimos a ver en el año pasado con Will Smith, que estuvo de hecho por allá en Los Tallos otra vez. Haciendo campaña también. No me acuerdo si eso fue después de la bofetada o antes. No sé si fue después de la bofetada, pero él también estuvo allá. Y lo que yo quiero decir, ¿no? Es, ¿qué tal que, por ejemplo, mandaron a Will Smith a que hiciera todas estas cuestiones y estuviera ahí frente a las cámaras, mientras que realmente la investigación real y lo que estaban sacando de ahí estaba haciéndolo otra gente que ni siquiera tenía nada que ver con él? Seguro. Y sacaron también, como cuando la primera expedición con Neil Armstrong, mucho material seguramente. Tratando de hacer una conexión de la cueva de los tallos con estos supuestos reptilianos que estaban grabados en estas tablas de metal, ¿qué tal si eran Anunnakis? Estas tablas de metal son muy parecidas a estas tablillas que se encontraron hace un montón de tiempo y han venido traduciendo de un lado para otro, ¿verdad? En sumerio. Son muy parecidas a las imágenes de estos reptiles que se encontraron en Sumeria, que es lo que es el actual Irak. Sí, esto que siempre sale, o sea, en todas las imágenes, en History Channel y todo, vemos siempre esta figura de un ser que parece reptil, que o está embarazado o lleva un niño o algo así. Es como que, o sea, Y tiene un bolsito y está con una piña en la mano tratando de colocarla en el árbol de la vida, que se asemeja bastante a las hélices de nuestro ADN. es que esto también es como algo muy abstracto, ¿no? Para poderlo tal vez llegar a una... Es imposible tal vez llegar a saberlo. Pero todo esto podría tener que ver incluso con el alma. O sea, tal vez ellos estaban tratando de poner lo que se podría llegar a conocer como un alma dentro de un cuerpo. ¿Tú crees realmente que lo hayan logrado antes? Que hayan conseguido lograr, primero crear un alma y después ponerla en un cuerpo. No sé si lograrían crearla. Es como son conceptos muy, como dije, abstractos o profundos para lograrlos tal vez a poner de una forma sintéticas y
y tal vez simplista. Pero lo que sí creo fue que pudieron crear un cuerpo muy avanzado, ya que de hecho se habla siempre que lograron hacer algo que era muy parecido a los dioses, ¿no? ¿Humanos? Tal vez los humanos. Recordemos que en el Popol Vuh y en todas las historias antiguas de civilizaciones, incluso de tribus, hay unos que son de mis favoritos, que son unos australianos, ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Los maorí. Ajá, que tienen una historia súper chévere de cómo es la Vía Láctea, de dónde vienen y todas estas cosas. Siempre se habla de que han habido varias humanidades. Entonces tal vez todo esto que tú estás hablando, de estas tablillas doradas, es simplemente tal vez uno de los experimentos que ellos estuvieron haciendo con lo que pudieron haber sido nuestros antiguos primates hermanos. Muy probable, pero también bastante difícil de saberlo. Sí, todo esto comienza a ser ya conjeturas. Podemos especular y decir, bueno, buscar la conexión entre esas civilizaciones tan antiguas como decir la civilización sumeria y nuestro continente, acá en Sudamérica. Sabes que por lo menos se ha encontrado en las orillas del lago Titicaca en Bolivia una fuente que le pusieron el nombre de la fuente Magna, la cual tiene tallados lenguaje cuneiforme dentro de la fuente. Pero esto es un lago. O sea, obviamente el lago Titicaca es un lago, pero, o sea, dentro del lago están estas impresiones. No, en la fuente. Es una fuente, una especie de vasija de barro en la cual tiene talladas este lenguaje cuniforme que fue encontrado realmente por primera vez en la antigua Sumeria, en lo que es ahora Irak. Bueno, eso es lo que digo. Tal vez esta gente estuvo viajando realmente por todo el mundo y sembrando la semilla del conocimiento o la semilla de esta piña mágica en todos lados. O simplemente habrá nacido en un lado y comenzaron a expandirse. Es muy probable que hayamos tenido una civilización única, súper avanzada, la cual viajaba por todo el planeta, pero en un nivel diferente. Quizás era una civilización súper avanzada y estaban los primates viviendo en cavernas. Exacto, estaban las dos cuestiones. Estaba la gente así rayando bisontes en las paredes y estaba otra gente que volaba en ovnis y vaina, o sea. Y para ellos el mundo en ese momento era tan pequeño como ahora o más. Y por eso también digo, lo que estábamos hablando de que no tenemos pruebas acerca de que haya habido tal vez algún tipo de experimentación o de creación artificial del hombre. Tenemos estos cuentos, por ejemplo, siempre me acuerdo en el colegio cuando le nombraban a uno el Popol Vuh y hablaban que hubo un hombre de maíz, un hombre de no sé qué, un hombre de chocolate, no sé, de café. Y siempre como que las versiones anteriores fueron imperfectas hasta que se llegó a lo que es hoy en día el hombre, que fue una cuestión casi al nivel de los dioses y por eso se picaron. Tengo entendido que se picaron por eso y nos destruyeron. Bueno, los humanos somos humanos, Homo sapiens, mejor Homo dicho. sapiens sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens desde hace aproximadamente 400.000 años, que tenemos esta misma capacidad cognitiva, nuestras mismas capacidades físicas y muy probablemente hayamos desarrollado civilizaciones en el pasado, porque si lo hemos logrado en estos 2000 años, ¿qué otras cosas no hemos podido lograr en 400.000 años de historia? Exacto. Lo que pasa es que somos una especie con amnesia realmente. Sí, solo en 20.000 años, o sea, contemos 20.000 años, cuando habían mamuts y todo eso, que por cierto, los mamuts los quieren volver a traer a la vida en un zoológico. Ya están comenzando las... De hecho, creo que hay una elefanta en alguna parte del mundo ahorita que está embarazada con lo que va a ser uno de los primeros mamuts. Como Dolly. Una especie de dolly, sí, pero en este caso es un paquidermo. Bueno, si ellos lograron hacernos humanos, quizá nosotros ya también nos estamos acercando relativamente a esa tecnología al crear inteligencias artificiales. Exacto, inteligencias artificiales, nuevos órganos y todas estas cosas que tampoco se descarta que haya sido gracias a la intervención de ellos sobre nuestra propia tecnología. Y también, como estábamos hablando hace rato, que tenemos que tal vez dedicarle un poquito más de tiempo a Bob Lazar, ¿no? Y a toda esta cantidad de ingenieros que ni conocemos que han podido haber hecho ingeniería inversa de esta increíble tecnología. Yo creo que
para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. Así que es muy importante conocer la historia real de nuestra civilización, de nuestra humanidad. Exacto, y si tú quieres seguir conociendo, junto con nosotros, descubriendo de dónde venimos, continúa escuchando cada domingo a Los de Al Lado, donde vamos a estar hablando acerca de dónde venimos y hacia dónde vamos. Recuerda, somos Los de Al Lado. Nos vemos el próximo fin.